Vamos ahí con nuestras Biblias, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 13. Volvemos al estudio ahí en Samuel, analizando capítulo a capítulo la palabra inspirada de Dios, segundo de Samuel, capítulo 13. Y este capítulo, en resumen, nos trata acerca de las consecuencias que vinieron a la vida del rey David a causa de su pecado, pero también nos comienza a hablar de las diferentes condescendencias, por así decirlo, los fallos, las faltas, los pecados que cometió David como padre, como padre. Es un capítulo de consecuencia, pero también es un capítulo de condescendencia, porque David fue condescendiente como padre, como lo estamos viendo aquí. El título de este estudio le puse Hijos, homicidas y huidas. Hijos, coma, homicidios y huidas. Y creo que estas tres palabras resumen muy bien lo que trata el capítulo 13. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver la segunda parte. Esta es la segunda parte de este estudio del capítulo 13 de segundo de Samuel. Y he dividido el estudio en dos partes. La semana anterior ya vimos la primera y ahorita vamos a ver la segunda. Y lo dividí en dos porque estamos estudiando dos pecados de los hijos de David que nos advierten a los que somos padres. Dos pecados de los hijos de David que nos advierten a los que somos padres. En primer lugar, tenemos la vileza de Amnón, uno de los hijos de David, versículos 1 al 22. Y en segundo lugar, tenemos la venganza de Absalón, otro hijo de David, versículos 23 al 39. De esto trata el capítulo, la vileza de Amnón y la venganza de Absalón. Estos dos hijos que cometieron hechos pecaminosos y que como hijos de David trajeron consecuencias a ellos, a la vida familiar, por supuesto a su papá, y que estamos viendo que todo esto converge aquí en segundo de Samuel 13. Pero también les dije que estos dos secciones también nos enseñan un pecado cada uno y nos ayudan a entenderlo bíblicamente. Es decir, la vileza de Amnón, que entendemos que fue una violación a su media hermana Tamar, nos enseña acerca del pecado de la lujuria. Y la semana pasada hablamos mucho de la lujuria. Si usted no estuvo aquí, le interesa, está el mensaje grabado para que sea de provecho a su vida espiritual, pero hablamos de la lujuria. Ahora, la venganza de Absalón nos va a enseñar mucho acerca del pecado del homicidio, del homicidio. Y hay mucho que aprender esta noche. Quiero comenzar ahí dando un repaso a los primeros versículos. Ya estudiamos hasta el versículo 22, así que déjeme dar una lectura a esta primera parte, que fue la vileza de Amnón. Repito, ya se estudió, solo voy a leerlo para tener contexto esta noche. Segundo de Samuel 13, versículo 1, comenzamos a ver ahí la vileza de Amnón, dice la Biblia. Aconteció después de esto, recuerdan que David había pecado, mató a Urías y todo con Betsabé adulteró, murió ese hijo producto de ese embarazo, pero Dios lo restaura, lo perdona y le da nuevamente la posición de victoria. Después de eso, versículo 1, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Aquí tenemos tres hijos de David, dos eran hermanos directos y el otro, que es Amnón, era medio hermano. Versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, media hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Las intenciones de Amnón eran malvadas. Versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Recalquen esa frase, era hombre muy astuto. Jonadab, este amiguito de Amnón, dijimos que era realmente su primo, era el primito malvado, por así decirlo. Digo malvado por el consejo que le da en el versículo 4. Y este le dijo, hijo del rey, como diciéndole, tú tienes autoridad y poder, eres hijo del rey. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? O sea, ¿por qué estás triste? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Ahora recuerden que versículo 1 dice que se enamoró de ella. Aquí versículo 4 dice que la ama.
ya entendimos que no era amor, era lujuria. Era lujuria, el texto aclara que era lujuria, no era amor. Versículo 5. Y Jonadab le dijo, aquí viene el consejo malvado: acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Vaya primito, ¿verdad? Y su consejo engañoso, mentiroso, malvado. Versículo 6. Amnón obedeció el consejo. 6. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, David. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas o 2 panes de cariño, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. David ni en cuenta de lo que está pasando. Amnón está básicamente burlándose, usando a su papá para cometer este pecado. Versículo 8. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, fingiendo, recuerden, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Princesa cocinera. Versículo 9. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, se hizo el enfermo, más enfermo. Y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí, claro, porque lo que viene él quería estar en privado. Versículo 10. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, o sea, como me siento tan mal que voy a comer acostado, ven a darme en la boca. Versículo 10 dice: y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, la idea es con fuerza, la agarró fuertemente y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. No le estaba invitando una pijamada, ¿verdad? Le estaba proponiendo, diciendo algo perverso. Versículo 12. Ella entonces le respondió: no, hermano mío. Y aquí le avienta 4 razones, Tamar, para que no hiciera esto. Ella entendió muy bien lo que le estaba insinuando y le da 4 razones. No, hermano mío, no me hagas tal violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, mas que él no me negará a ti. Versículo 14. Mas él, Amnón, no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, usó fuerza física y se acostó con ella. Esto es una violación. Versículo 15. Luego la aborreció, la odió. Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Entienden eso, iglesia? No era amor, era lujuria. Y cuando la lujuria se satisfizo, lo único que quedó en el corazón fue odio. Odio. Odio contra su media hermana Tamar. Versículo 15 al final. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. La corrió prácticamente. 16. Y ella le respondió: no hay razón. O sea, ¿qué has hecho? Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. 2 veces, recuerden, versículo 14, mas él no la quiso oír. Versículo 16, mas él no la quiso oír. La lujuria lo dejó sordo, lo dejó ciego y lo dejó tonto a Amnón. Así es la lujuria. La semana pasada lo estudiamos. Versículo 17. Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Qué grosero, ¿verdad? La ha violado, es su media hermana, ahora la corre como si fuera prácticamente un animal. Versículo 18, por cierto, les dije que como que el texto insinúa en estos versículos como que Amnón era una costumbre normal en él llevar mujeres a su alcoba, porque hasta sus siervos ya sabían lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y por eso él se angustiaba de que no sabía cómo hacerlo con Tamar. Entonces, Amnón era un perverso, un hombre lleno de lujuria. Por eso es tan importante estudiar pasajes como estos, especialmente tú, si eres hombre como yo. Versículo 18. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. 19. Entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, rasgó su ropa de colores que llevaba
que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Este es un símbolo de tristeza profunda. Versículo 20, y le dijo su hermano Absalón, llegó con su hermano directo, Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. O sea, Absalón trató de consolarla, como diciendo, no pasa nada, es tu medio hermano, el problema no es tan grande. Dice, no se angustie tu corazón por esto. Pero vean cuánto le ayudó las palabras de Absalón a Tamar. Y se quedó Tamar, ¿cómo? Desconsolada. O sea, esas palabras de Absalón no le sirvieron de nada a esta mujer que acaba de ser violada. Quedó desconsolada en casa de Absalón, su hermano. ¿Y qué pasó con el rey? Versículo 21. Y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho. Se enojó mucho, de los versículos más tenebrosos que vas a ver en todo este libro. Se enojó mucho, pero no hizo nada. Versículo 22, ahí culminamos la vez pasada. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. ¿Saben qué significa eso? Se aplicaron la ley del hielo, se dejaron de hablar. Por eso, ¿qué pasó? Amnón y Absalón se dejaron de hablar. Versículo 22. Aunque Absalón aborrecía, odiaba a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aquí tenemos, hermanos, la vileza de Amnón, como la estudiamos la semana pasada. Y vimos en estos 22 versículos 3 errores de David. Él falló como padre. 3 cosas. Primero, falló filtrando amistades. Dejó que un primo perverso se acercara a sus hijos. 2, falló porque tuvo falta de juicio, o sea, de sabiduría. ¿Cómo que vas a mandar a tu hija virgen a la casa de otro hijo tuyo que es perverso a que le haga un pan en forma de corazón? Recuerden que eso es lo que significa. David no está pensando, no tuvo buen juicio para tratar con sus hijos. Y tercer falta de David, él falló porque tuvo o reaccionó con una fría pasividad. Cuando oyó lo sucedido, se enojó mucho, pero no movió ni un dedo. Recuerden que, como vamos a repetir hoy, Amnón, según la ley, merecía morir. Y como estos 3 errores de David, vino la consecuencia. Tienes aquí a un hijo perverso, Amnón, a una hija violada, Tamar, y a unos hermanos que se odian, Absalón y Amnón. Aquí tienes, las fallas de los padres traen consecuencias en los hijos. Las fallas de los padres traen consecuencias en los hijos. Y al final, los padres sufrimos, como pasa aquí. Recuerden que en este pasaje se está cumpliendo lo que Dios dijo por medio de Natán en capítulo 12, versículos 11 y 12. Si regresan un momento, capítulo 12, versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 10, no se apartará jamás de tu casa la espada. Todo esto que se está desarrollando, recuérdenlo, es parte de la disciplina o el juicio de Dios por el pecado de David. ¿Cuál pecado? Adulterio con Betsabé, asesinato a Urías. Y todo esto son consecuencias, hermanos, para que entiendan. Capítulo 13 en adelante es la avalancha de consecuencias a la vida de David por el pecado que cometió en el capítulo 11. Estos capítulos enseñan fuertemente que el pecado siempre trae consecuencias y que entre más responsable seas delante de Dios, las consecuencias son mayores, insisto, como una avalancha que cae sobre nosotros, donde David se va a extender hasta el capítulo 16, 17, 18, estas consecuencias. Ahora, nos situamos en versículo 23 y lo que tenemos a continuación es un fratricidio. Un fratricidio es asesinar a un hermano biológico. Fratricidio. Es lo que tenemos en los versículos 23 al 39. Y eso constituye, número 2, la venganza de Absalón. La venganza de Absalón. Antes de entrar con Absalón, el fratricidio es un pecado muy recurrente en la Biblia. Por ejemplo, hubo personas que intentaron cometer fratricidio. Esaú juró que cuando su padre muriera iba a matar a su hermano Jacob por haberle robado la primogenitura y la bendición de su padre. Lo juró, pero finalmente no lo hizo en Génesis 27. Los hijos de Israel procuraban matar a su hermano José.
lo querían matar y finalmente no lo mataron, lo echaron en una cisterna, luego lo vendieron, pero en Génesis 37 querían cometer fratricidio. Parece que el fratricidio se encuentra en el ADN pecaminoso del ser humano, porque el segundo pecado que menciona la Biblia en el Génesis es precisamente un fratricidio. El primer asesinato fue Caín matando a Abel, Génesis capítulo 4. Este es el segundo pecado registrado en la Biblia, un hermano que mata a su hermano. Otro fratricidio que se encuentra allá en Jueces 9 es cuando Abimelec, el hijo de Gedeón, mató, escuchen, a sus 70 hermanos. Fue una masacre a 70 hermanos de él. Y aquí tenemos en 2 de Samuel 13 el tercer fratricidio en la Biblia. Absalón mata a Abnón, versículos 23 al 39. Esta sección del capítulo vamos a ver homicidio, vamos a ver su raíz, que es el odio, y vamos a ver el resultado de no enfrentar los problemas conforme a la palabra de Dios. Y escuchen, hermanos, sobre todas estas cosas, sobre Abnón, sobre Tamar, sobre todo esto, lo que vemos en este capítulo es a Dios siendo fiel. Y tú dirás, ¿fiel en qué? Fiel en cumplir el juicio que él había dicho que iba a hacer en el capítulo 12. Dios va a ser fiel en cumplir las consecuencias que había dicho a David, cumpliendo su palabra, porque la escritura no puede ser quebrantada. Recuerde, Dios es fiel en cumplir siempre su palabra, sea para salvación o sea para juicio. Dios cumple su palabra incluso de juzgar o disciplinar a sus hijos, como aquí lo está haciendo con David. Y por supuesto, en este capítulo vemos al Rey Jesucristo, porque David se queda muy corto del rey perfecto que Dios exige. Y David no es el rey que debe reinar en este mundo. El verdadero rey es un rey que no peca, un rey que fue tentado en todo pero sin pecado, un rey perfecto, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, un rey que hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, un rey ante el cual un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Ese rey perfecto es el Señor Jesucristo. Él sí merece ser el rey. David se queda muy corto. Pecó, sus hijos, un desastre, un escándalo nacional, como vamos a ver hoy. Así que, hermanos, solo Cristo es el rey perfecto. Recuerden, sobre todo en estos capítulos, es lo que nos dice la Biblia. Bien, arranquemos ahora sí. Número 2, la venganza de Absalón. Versículo 21, de ahí retomo el contexto. Versículo 21 dice: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Recuerden, no hizo nada. Versículo 22, mas Absalón no habló con Abnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Abnón porque había forzado a Tamar su hermana. Subrayen esa palabra, aborrecía. Hay odio entre ellos. Absalón odia a Abnón por haber violado a su hermana Tamar. Y en estos versículos, él va a vengarse de eso de forma inadecuada. Lo primero que quiero que vean en estos versículos, hermanos, es que el odio se está gestando. El odio se está formando y creciendo. El odio, el aborrecimiento está aumentando. ¿Y saben cuál es el siguiente paso del odio? Es matar. Es matar. Recuerdan que le enseñó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, si tú aborreces a tu hermano es igual que si lo hubieras matado, porque el homicidio tiene en su raíz el odio. Tú dices, yo odio a tal persona, no, pero jamás la mataría, ¿no? Eso dices tú, pero el odio es igual, idéntico delante de Dios que matar a esa persona. Son pecados idénticos porque la raíz del homicidio es el odio en el corazón. Y aquí tenemos a Absalón odiando a Abnón por haber violado a su hermana. Versículo 23, vean, comienza el plan fratricida. Versículo 23. Aconteció pasado 2 años, pausa allí, recuerden que vamos lento. ¿Cómo que pasado 2 años? ¿2 años de qué? 2 años de la violación de Tamar. O sea, hermanos, que Absalón esperó. Por así decirlo, tuvo paciencia, esperó 2 años y mientras esos 2 años transcurrían, ¿por qué esperó 2 años? Probablemente 2 razones, aunque no lo afirma, pero probablemente porque quería evitar sospechas, no quería verse tan obvio de que iba a vengarse, así que dejó pasar 2 años. Por otro lado, también creemos que esperó 2 años porque fue el tiempo en que pudo maquinar su plan perverso de matar a su hermano y que se presentara la ocasión para hacerlo. Así que versículo 23 dice:
Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Vean el plan fratricida, hermanos. Aquí está claramente explicado. Primero, el tiempo. Absalón esperó 2 años. Luego, el lugar. Dice que estaban ahí, versículo 23, en Baal Azor. ¿Qué es eso? Bueno, Baal Azor, hermanos, está a unos 9 kilómetros de Betel, o sea, lejos de Jerusalén, lejos de donde vive el rey, lejos de la casa de David. Estaba lejos. En ese mismo lugar, en Juan 8:54, caminaría siglos después nuestro Señor Jesucristo. Y según Juan 11:54, dice ese texto que Jesús fue allí porque ya no andaba abiertamente entre los judíos. En otras palabras, era un lugar escondido, era un lugar alejado. Vean cómo Absalón está planeando no solamente el tiempo que esperó, 2 años de espera, sino también el lugar lejano, escondido, y también él planeó hasta la ocasión. Dice versículo 23 que era un tiempo en que tenía esquiladores. ¿Qué es esquiladores? Bueno, esquiladores son los encargados de rasurar a las ovejas cuando llegaba el tiempo. Esa acción era una fiesta realmente, era una celebración para los judíos, así como el tiempo de la cosecha. También el tiempo de esquilar a las ovejas lo convertían en una celebración, pero era eso, rasurar a las ovejas. Así que de aquí en adelante, cuando usted diga, me voy a ir a cortar el cabello, pues puede decir, me voy a ir a esquilar, ¿verdad? Y ahí ya saben a qué va. Aquí él esperó 2 años, tuvo espera. Él escogió un lugar lejano, escondido, y él esperó a una ocasión especial, una celebración para, escuchen esto, enmascarar su fechoría. Nadie iba a sospechar que en el tiempo de celebración de esquilar, Absalón se iba a atrever a matar a su hermano. Aquí hay un punto, una aplicación muy importante, iglesia, escucha. Absalón esperó 2 años, planeó. Grábate esto. El odio y la venganza saben esperar. El odio y la venganza los pueden meter al refrigerador, al congelador, pero siguen vivos. Y entre más tiempo pasa, más aumenta el odio y las ganas de vengarse. Si tú dices, no, con el tiempo esto me va a sanar y no voy a odiar, el tiempo lo que hace es aumentar el odio. El odio y la venganza saben esperar. De hecho, entre más tiempo pasa, más odio tiene. Y aquí lo vemos con Absalón. 2 años esperó y no lo iba nada más a golpear, lo va a matar. Versículo 24 y 25, vean la invitación engañosa que hace Absalón a su papá. 24. Y vino Absalón al rey. Bueno, recuerden, versículo 23 al final dijo que convidó a todos los hijos del rey, o sea, invitó a todos sus medios hermanos. Versículo 24. Y vino Absalón al rey, a David, su papá, y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. O sea, lo está invitando a su papá, ven papá a la celebración. Versículo 25, y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió o insistió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Aquí tenemos una invitación extraña de Absalón a su papá. Está planeando matar a Abnón y va e invita a su papá. ¿Por qué hizo eso? Muy fácil. El texto indica que Absalón insistió en invitar a su papá porque de esa manera podía aparentar o cubrir su propósito verdadero y podía como enmascarar su plan que estaba queriendo llevar a cabo. Aquí hay algo muy importante, hermanos, y es que Absalón sabía, escuchen, sabía que su papá no iba a ir. Lo invitó solamente para aparentar, pero Absalón sabía que no iba a ir. O sea que los hijos de David estaban acostumbrados a que su papá no estuviera en momentos importantes con ellos. Porque recuerden, esto era una celebración. O sea que los hijos de David estaban acostumbrados a que su papá no pasara tiempo con ellos. Esto está implícito aquí en el texto, hermanos. Ven, papá, la celebración. No. Mejor te bendigo y tú ve. No. Y
excusa, no queremos ser un peso para ti, eso quiere decir gravoso, no queremos causarte problemas, tantas bocas, hijo, no hay problema, no vamos. Aquí el punto es que Absalón conocía a su papá y sabía que su papá no iba a querer ir. Aquí vemos, hermanos, un cuarto fallo de David como padre. Cuarto fallo porque la semana pasada les di 3 y aquí hay un cuarto fallo. Él tenía como padre una fracturada relación con sus hijos. Fracturada relación con sus hijos. No pasaba tiempo con ellos. No disfrutaba momentos especiales. Simplemente déjeme ilustrar. David no pasaba los cumpleaños con ellos. En los tiempos de fiesta, David era el primero que se iba a dormir. No quería pasar tiempo con sus hijos. De niño no los llevó al parque de la montaña, ¿verdad? No lo llevó a las ferias de ese tiempo, digo, si es que las había, ¿verdad? Lo que quiero decir es que David como papá no pasaba tiempo con sus hijos. Aquí está la evidencia. Absalón sabía que no iba a querer ir y lo invita nada más para aparentar y ocultar sus verdaderas intenciones malvadas. Había una lejanía paternal. La aplicación es muy directa. Si tú eres un papá lejano de tus hijos, tus hijos se van a acostumbrar a eso. Y 2, en consecuencia, tú vas a tener sufrimiento por haber sido un padre o una madre lejana de tus hijos. Porque cuando quieras tener una relación con ellos como nunca la cultivaste, ellos te van a dar una patada y simplemente se van a hacer a un lado de ti. Fracturada relación. Versículo 26, David no quiere ir, pero le bendijo. Versículo 26 dice, entonces dijo Absalón, aquí va a hablar otra vez el hijo, pues si no, vean su astucia, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. No es como, bueno, pa, tú no quieres ir, pa, ¿verdad? Pa, pues entonces envía a Amnón. Ay, qué casualidad, ¿verdad? Que quiere que vaya Amnón. Saben, hermanos, hay algo detrás de esto. Y es que Amnón, recuerden que era el hijo mayor de David, según segundo de Samuel capítulo 3, Amnón era el primogénito. Entonces, el que merecía por línea el trono después de David era Amnón, el violador. Entonces lo que está haciendo Absalón es decir, bueno, no vas a ir tú, papá, envía a mi hermano mayor como tú, representante. Que venga Amnón, es la idea. Versículo 26, le pide esa petición perversa, versículo 26. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Vean que David dudó. Vean que David pensó, algo le pasó en su mente, un rayo de luz que David dudó, ¿para qué quieres que vaya Amnón? Pero vean, hermanos, cómo la duda de David hasta ahí se quedó, no fue suficiente. Solo dudó. Vas a ir con tus amiguitos y ¿qué van a ir a hacer? Tarea, papá, tarea. Bueno, está bien. Así fue David. Dudó un momento, preguntó, pero hasta ahí se quedó. No hizo más. Otra vez, como vimos la semana pasada, un padre pasivo, padre pasivo, padre pasivo. No hizo nada. Versículo 26, ¿para qué ha de ir contigo? Y luego versículo 27, pero como Absalón le importunaba o le insistía, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Aquí está la insistencia, ¿saben, hermanos? Por estos versículos claramente podemos conocer mucho del carácter de Absalón. Versículo 25 dice que porfió con su papá. Versículo 27 dice que le importunaba. La palabra hebrea es la misma. Tiene el sentido de insistir con fuerza. Entonces, esto nos da un reflejo del carácter de Absalón. Era un terco. Era un terco. Era un empecinado. Era un necio. Era alguien que no aceptaba un no, sino que estaba insiste, como decimos, cuchillito de palo, que nada más hable y dice, insiste y pide, hasta que colma la paciencia. Y entonces David lo que hizo fue doblegar su voluntad. Grandes lecciones para padres, de verdad, cuando están tus hijos ahí como cuchillito de palo y tú dices, no, ya para que me deje de fastidiar, ahí está tu regalo, ahí está tu celular, ahí está tu tablet. Te voy a volver un zombie de la tecnología, pero ahí está para que me dejes de molestar. Ahí está tu videojuego que tanto quieres. Va a ser un zombie de inteligencia artificial, pero ahora ahí está para que me dejes de fastidiar. Es lo que hizo básicamente David. Es lo que hizo. Le entregó la petición que quería y el carácter de Absalón queda como un terco y necio. Esto nos recuerda a Proverbios 22:15.
La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Porque sí, hermanos, antes de que digamos, oye, terrible Absalón, qué bárbaro, qué necio, qué terco, así somos todos. Naturaleza pecaminosa, así somos todos. Tercos, necios, insistentes para lo malo. Y finalmente, versículo 27, dice que David accedió, dice, pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Abnón y a todos los hijos del rey. Vean cómo Absalón ya tiene todo el panorama listo. Todo lo que quería y todo lo que planeó se está llevando a cabo. Versículo 28 viene la orden fratricida. Vean el 28, dice, y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Abnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Abnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Qué terrible texto, ¿verdad? ¿Dónde hemos oído antes esforzaos y sed valientes? ¿Dónde lo hemos oído antes? Pues en Josué capítulo 1, en Deuteronomio, cuando se pasa el liderazgo de Moisés a Josué, y luego en Josué 1, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero allá era esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Para cuidar de guardar los mandamientos del Señor. O sea, esfuérzate y sé valiente en obedecer. Y aquí Absalón le está diciendo a sus criados, esfuércense y sean valientes en pecar. Es como si Absalón les estuviera diciendo, no seas niña, me matan a mi hermano, no sean niñas. Ay, cobardes, ¿qué? ¿No lo van a hacer? Ahora sean valientes. Es lo que está haciendo Absalón. Los está animando para que hagan pecado, para que maten al hijo del rey. Con toda seguridad aquí los siervos de seguro tuvieron miedo porque pues era a final de cuentas el hijo del rey, el próximo al mando en el trono. Pero aquí vemos cómo el plan macabro de Absalón está siendo llevado a cabo. Él tuvo el tiempo ideal, esperó 2 años, el lugar ideal, escondido, tuvo la ocasión ideal, enmascarado con una celebración, tuvo la condición vulnerable ideal. ¿Por qué? Vean el texto otra vez, versículo 28, dice, os ruego que miréis cuando el corazón de Abnón esté alegre por el vino. O sea, hasta él sabía en qué momento lo iban a matar. Cuando esté alegre por el vino. ¿Qué quiere decir? Cuando estuviera borracho. Cuando estuviera borracho. ¿Por qué hasta eso escogió Absalón? Porque ese era el momento más vulnerable de Abnón. Ese era el momento más fácil de llegar a él y matarlo, cuando él estuviera embriagado, borracho. Alguien embriagado es vulnerable a cualquier cosa. Ahora, aquí hay muchas cosas, hermanos. Déjenme avanzar muy rápido, pero es muy rico este pasaje. Escuchen. Eso significa que Absalón sabía que Abnón era un borracho. O sea, Absalón sabía que su hermano le gustaba embriagarse porque le dice, va a pasar, va a haber, así como sabía que su papá no iba a ir, así igual sabía que su hermano se iba a emborrachar. Abnón tenía entonces la reputación de ser un borracho, alguien que se embriagaba. Otra vez aquí resalta el descuido paternal de David. David, ¿por qué no te das cuenta que tus hijos son así? Escuchen esto, hermanos, nunca en la Biblia se dice de David que se embriagó, nunca. Su papá no era así, pero Abnón sí. Y tan era así que toda su familia sabía que era un borracho. Sumen esto, hermanos. Hijo violador y borracho. Hijo del rey David. El hombre conforme al corazón de Dios. Violador y borracho. Aquí es un buen recordatorio de que Dios está disciplinando a David. Escuchen esto, me parece muy importante. Escuchen. Según Levítico 18:9, donde se prohíbe descubrir la desnudez de una hermana, Abnón, al haberse acostado con su hermana, había cometido incesto. Y Levítico 18 dice que eso se castigaba con la muerte. Incluso Deuteronomio 27:22 dice, maldito el que se acostare con su hermana. Por ese incesto, Abnón merecía morir. 2. La Biblia dice en Deuteronomio 22:25 al 27, que cuando una mujer era violada, la mujer, quien había sido forzada, era sin culpa, pero que el hombre que la había violado merecía morir. Y 3, en Deuteronomio 21, la Biblia dice que si alguien de Israel tenía un hijo contumaz, rebelde, comilón y borracho,
debían sacarlo y apedrearlo por toda la congregación. Aquí tienes a Abnón, cometió incesto, violó a su hermana y se intoxicaba con alcohol. Tenemos a una relación incestuosa, una violación a su hermana y una intoxicación con vino. Este hombrecito merecía morir por donde quiera que lo vieras. Pero David no lo hizo. David no lo hizo. David pudo haber frenado el homicidio de Abnón por parte de Absalón, pero no lo hizo. Escuchen esto, hermanos, hay una gran lección. No eres firme en la disciplina con tus hijos, espérate las consecuencias. David debió haber matado a Abnón. Oye, pero era su hijo, sí, pero la ley mandaba matarlo. Dios había dicho, el que descubre la desnudez de su hermana, muera. El que viole a una mujer, muera. El que sea borracho, muera. David debió haber matado a Abnón, aunque era su hijo, la ley lo mandaba. Y como no lo hizo, entonces, al no ser firme en la disciplina con sus hijos, sufrió las consecuencias. Le vinieron todas estas consecuencias. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo, a su hijo, ¿qué? Aborrece. David no amaba a sus hijos. David aborreció a su hijo y les detuvo el castigo. ¿Recuerdas Proverbios 29:17? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hermanos, con dolor lo digo porque soy papá y experimento también los retos de ser papá, pero esto es verdad. Escuchen, un hijo no disciplinado es un peligro. Un hijo no disciplinado, un hijo consentido, que eso quiere decir que no disciplinas como debes, un hijo consentido, no disciplinado, es un peligro para toda la familia. Aquí tenemos la situación con David y este hijo fratricida. Ahora, una nota nada más, hermanos, ahí al margen. Vean que el versículo 28 dice que Abnón les dijo, cuando miren que el corazón de Abnón esté alegre. Y uno dirá, ahí está, pastor, ¿emborracharse es alegre? La Biblia está diciendo que es alegre. ¿Cuál es el problema con esto? A ver, hermanos, entendamos. Alegre es la forma hebrea de referirse al efecto visible donde la persona pierde el juicio y el uso de sus capacidades mentales adecuadamente. O sea, no es que alegre está refiriéndose ahí a una virtud, no. Está refiriéndose a la locura que actúan cuando están borrachos, a la falta de juicio, a esa forma de actuar desinhibida, en donde actúan alegremente, entre comillas, porque pierden el dominio propio y el uso correcto de sus facultades mentales. Por eso el hebreo le llama así, pero no quiere decir que emborracharse sea algo alegre. De hecho, como vamos a ver en este texto, hermanos, el emborrachamiento tiene consecuencias. Aquí el borracho va a morir. Aquí el borracho va a morir. Miren, por favor, siguiente versículo. Estamos ahí, 29. 28 dice al final, esforzaos pues y sed valientes. Otra vez como que les dice, les invito y les obligo a pecar. No vayan a fallar, esfuércense en pecar. Esto es como Abnón ordenando que lo maten sin sentirse el autor material del homicidio. Recuerdan que existen estas dos, ¿no? El autor intelectual y el autor material. Aquí Abnón está siendo el autor intelectual, o sea, él planeó, él pensó el homicidio, pero no está siendo el autor material, no es el que va realmente a matar a Abnón, sino sus siervos. Pero recuerden algo, iglesia, lo mismo hizo David en el capítulo 11, ¿recuerdan? David fue el autor intelectual del homicidio de Urías, no el autor material, pero Dios lo responsabilizó como si hubiera sido el autor material del homicidio. Entonces, no importa que nada más lo pienses y otro lo ejecute, eres igual de culpable, lo pienses, lo planees o lo ejecutes. Ahora sí, versículo 29 dice, y los criados de Absalón hicieron con Abnón como Absalón les había mandado, o sea, lo mataron. Aquí muere Abnón, el violador borracho muere. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Aquí está el fratricidio consumado. Abnón pecó dando la orden de matar a su hermano. Absalón. Absalón pecó dando la orden de que mataran a su hermano, pero sus siervos también pecaron. Hermanos, aquí hay un claro ejemplo de cuándo debes abstenerte de obedecer a tus autoridades.
¿Qué dice la Biblia? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sí, pero si tu autoridad te pide pecar, ¿qué es lo que hizo aquí Absalón? Maten a Abnón. ¿Qué debieron haber dicho los siervos? No, 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 señor Absalón, no podemos hacer eso. Eso es pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque realmente Dios lo ve como pecado. Así es, lo mismo contigo. Si tu jefe te pide pecar, no lo obedeces. Si tu esposo te pide pecar, no lo obedeces. Si tu papá te pide pecar, eres hijo de familia, no lo obedeces. Si nuestro presidente o presidenta nos pidiera pecar, no obedecemos. Porque es necesario obedecer a Dios, ¿qué? Antes que a los hombres. Ese es un ejemplo. Aquí Absalón pecó y sus siervos igual. No se detuvieron. Aquí muere Abnón. Muere Abnón. Ahora, ¿se fijaron que dice versículo 29 al final que se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno en su mula y huyeron? ¿No dirá, en mula? ¿Andaban en mula? Oh, pues qué pobres eran. No, hermanos, la mula en ese tiempo era la montura del rey. Era en donde, hagan de cuenta hoy, los presidentes que llegan en sus camionetotas, esas grandotas, suburban, protegidas, negras, ¿verdad? Todas de gama alta, ¿verdad? Así era en tiempos de los reyes de Israel. La mula era el animal del rey. Obviamente, actualmente, si tú cruzas un caballo con una burra, no te es algo que te demuestre autoridad, pero en ese tiempo sí. De hecho, allá en Primero de Reyes, cuando David nombra rey a Salomón, su sucesor, dice que lo monten en su mula, en la mula de David. Así que la mula era el animal de los reyes. Por eso aquí dice que montaron en su mula y se fueron. Todos los hijos dirán, pues ¿cuántos tenía? Según Primero de Crónicas 3, 1 al 9, David tenía 19 hijos. Sí, hermanos, 19 hijos. Y escucha, sin contar los hijos de las concubinas, que debieron haber sido otras más, porque tenía mínimo 10 concubinas. Así que obviamente todo eso está fuera del plan de Dios. No uses este texto para decir, pastor, voy a tener concubina, o pastor, voy a tener 19 hijos, 3 mujeres. No, 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 hermanos, esto está aquí para amonestarnos a nosotros y hacernos ver las tristes consecuencias que vinieron por estos pecados. Aquí muere el borracho y violador. Y aquí viene otra consecuencia más a la vida de David. Un hijo muerto. Hijo muerto. ¿Recuerdan, hermanos? Capítulo 12, un hijo muerto, el bebé de David y Betsabé. Capítulo 13, otro hijo muerto. Y más adelante, en versículo 18, otro hijo muerto. Están cayendo los hijos de David. ¿Por qué? Porque nunca se apartará de tu casa la espada. Dios está cumpliendo su juicio en la casa de David. Versículo 30, miren por favor, 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor, oigan, el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Aquí escuchen, el rumor es, todos tus hijos murieron. No había pasado eso, pero fue un rumor. Ahora recuerden, ¿cómo se comunicaban en ese tiempo? No es como que ahí los hijos de David, ay papá, nos acaban de asaltar y le mandaron un texto, un mensaje. No era así. Entonces, ¿cómo se comunicaban o cómo se llegaban noticias? Por mensajeros que corrían. Entonces, era el correo de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, llegó alguien con David y le dijo, parece que todos tus hijos murieron. Un rumor, no era cierto. Miren versículo 31. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Esto se parece a lo que hizo en el capítulo 12, cuando su hijo bebé enferma porque va a morir, lo mismo, se tiró a la tierra para ayunar. Versículo 31, levantándose David, rasgó sus vestidos. Recuerden, esto de rasgar la ropa era un símbolo de tristeza, de duelo, de profundo dolor, que decía, versículo 31 otra vez, levantándose David, rasgó sus vestidos, se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Recuerde, hasta aquí están creyendo el rumor. Todos murieron, o sea, David, tus 19 hijos ya murieron, algo similar a lo que le pasó a Job, solo que aquí no es cierto. Aquí no murieron todos, realmente solo murió uno. Versículo 32, mire por favor, 32 dice, pero Jonadab, oh, momento ahí, hermanos. ¿Quién es Jonadab? ¿Quién es Jonadab? Si usted regresa al versículo 3, Jonadab era el primito malvado.
Y el versículo 3 dice que este Jonadab era hombre muy astuto, entiéndase, perverso para la maldad, muy astuto para lo malo, inteligente para pecar. ¿Por qué aparece aquí Jonadab? Esto está interesantísimo, hermanos. Quédese, por favor, versículo 32. Pero Jonadab, hijo de Simea, o Sama, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. O sea, no ha pasado eso, David. Dice, pues solo Abnón ha sido muerto porque por mandato de Absalón, esto, vean los detalles, por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Abnón forzó a Tamar, su hermana. Pausa ahí, hermano, este versículo está fantástico. Aquí aparece el sobrinito perverso, Jonadab. ¿Por qué aparece allí? Bueno, supongamos, aparece porque quiere tapar su complicidad y desviar la atención, porque acuérdense, ¿quién fue el que aconsejó que violara de esa manera a Tamar? Él. Él fue el consejero malvado de Abnón. Entonces puede ser que está ahí como para desviar la atención y de que no le caiga a él alguna culpa. Otra, es posible que también aparece ahí porque de alguna manera quiere estar presente en la venganza, porque pues Abnón era cercano a él y entonces ahora quiere que David el rey castigue a Absalón, y a lo mejor está ahí para decir: oye, mataron a mi amigo Abnón, mi primo Abnón, ahora David, tienes que hacer algo con Absalón. Está ahí quizá ahí para que haya venganza en contra de su otro primo Absalón y quedar bien con el rey. Pero hay otra posibilidad que es la que me convence más. ¿Se fijaron que arriba dice que llegó el rumor? O sea, esto apenas estaba sucediendo, apenas estaba pasando. Y en el 32 Jonadab ya sabe hasta los detalles. Ya sabe que no es cierto que todos murieron. Ya sabe que solamente murió uno. Ya sabe que fue por mandato de Absalón. Y ya sabe que la razón es porque Abnón había violado a Tamar. ¿Cómo sabe tanto? ¿Cómo sabe tanto, Jonadab? Bueno, hermanos, la respuesta es muy sencilla. El texto indica que, escúchele, para que no se vaya para atrás, agárrese bien. El texto indica que Jonadab, el primito malvado, fue también el consejero de Absalón para matar a Abnón, porque él sabía lo que Absalón estaba haciendo o había hecho a la perfección. Tanto así que ni necesitó que llegara la noticia oficial porque él ya la sabía. ¿Se fijan que él estaba con David? Él estaba ahí, él no había ido a la fiesta, él estaba con David. Y por eso cuando le llega el rumor, él está al lado del rey, él no había ido a la fiesta. Él está ahí y sabe los detalles. ¿Por qué Jonadab sabe los detalles? Bueno, porque él mismo los había aconsejado. Primo perverso, sobrino perverso. ¿Qué hace este perverso al lado del rey? Es cuando tú piensas también en nuestros días, a veces los peores consejeros están en la familia, ¿no? A veces los peores consejos están entre tus familiares. O, dicho de otra manera, a veces la gente más malvada está en las esferas más altas. ¿Qué hace este perverso al lado del rey? Como consejero, casi que es como su noticiero personal. ¿Qué hace Jonadab siendo malvado, astuto, dice el texto 3, al lado del rey de Israel? ¿Se fijan cómo David ya no estaba del todo en juicio? El pecado le había atrofiado en parte y eran consecuencias de su maldad. Así que Absalón fue responsable por su pecado, sí. Abnón fue responsable de su violación, sí. Pero aquí Jonadab, el sobrinito, también fue responsable de su maldad. Versículo 33, mire por favor adelante. Por tanto, dice el 33, ahí por favor, si ya vio que alguien se está durmiendo, dele un pequeño toque en su hombro, ¿verdad? Para despertarlo. Vamos a lo mejor. Versículo 33 dice: por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Abnón ha sido muerto. ¿Ven lo que les digo? O sea, una de dos. O Jonadab era brujo, vidente, adivino, o él fue el mismo consejero que le dirigió a Absalón lo que tenía que hacer. Pues claro, hermanos, el texto lo está dejando claro. Versículo 34 dice:
Y Absalón huyó. Ahí, hermanos, hay una pausa muy importante que debemos hacer. Si bien Jonadab fue cómplice y fue la influencia ahí, vemos la permisividad de David. Y finalmente el texto dice, huyó. Versículo 34, Absalón huyó. Y lo va a repetir ahorita más abajo. ¿Qué significa que Absalón huyó? Muy fácil. Acaba de mandar matar a su medio hermano y huye. ¿Por qué? Soberbia, no se está arrepintiendo. Dureza, no se está arrepintiendo. Sabe que merece morir y prefiere ser un prófugo que arrepentirse. Y por eso huye, huye. Sabe que merece morir, pero prefiere darse a la huida. ¿Sabe? Aquí tenemos la base bíblica de muchos hijos que desobedecen a sus padres y en vez de confesar su pecado y arrepentirse, se huyen de casa. Están siendo Absalones. Pecan, dañan a la familia y en vez de arreglar las cosas, ordenar su vida, arrepentirse y confesar con sus padres y con su familia, no, se huyen para seguir pecando. ¿Dónde está tu hijo? No, se escapó de casa porque ya no quería vivir con nosotros. ¿Cómo? O sea, en vez de arrepentirse y confesar su pecado, se huyó. Es lo que está haciendo aquí Absalón. Es un hombre duro, duro de corazón. Lo único que quería era irse para seguir pecando. Este es un mal ejemplo. Así no se enfrentan las maldades, así no se enfrentan nuestros pecados. Si David hubiera enfrentado esta situación como la Biblia dice, no habrían llegado a estas complicaciones. Aquí él huye, Absalón huye, es un cobarde, es un soberbio, es un impenitente y todo como consecuencia de la falla de su padre. Y aquí tenemos la última consecuencia de David como papá. Un hijo escapado. Un hijo escapado. Se le escapó el hijo. Se huyó. Se huyó. Versículo 34 al final. Versículo 34 dice, y Absalón huyó, entre tanto alzando sus ojos el joven que estaba de atalaya, el vigilante de la muralla, miró y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y vean la sinvergüenza de Jonadab, 35. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo había dicho, como diciendo, ya ves, yo te lo dije, yo ya sabía, casi, yo se los aconsejé. Yo fui su tutor, casi, ¿no? De Absalón para que hiciera esto. Qué falta de vergüenza, qué falta de ética familiar de parte de Jonadab, pero sobre todo, qué descuido de David. Qué descuido de David como padre. Versículo 35, ya lo leímos, ahí está el consejero perverso. Y 36 dice, cuando él acabó de hablar, Jonadab, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Aquí es un llanto funerario, es la idea, el llanto funerario de saber que ha muerto Abnón, sus otros hijos están ahí, pero David constata que solo había muerto uno. Este es un momento muy triste que David está viviendo, similar al del capítulo 12 cuando su bebé muere, pero aquí ya era un hombre mayor. Aquí es un buen momento para recordar el pecado de David. ¿Te acuerdas, David? Cuando viste a Betsabé y la mandaste llamar. ¿Te acuerdas cuando mandaste matar a Urías? ¿Te acuerdas cuando quisiste ocultar tu pecado? Estas son tus consecuencias, David. Segundo hijo muerto. Este es un buen momento para recordar, iglesia, lo serio que es la ira de Dios sobre el pecado. Este es el momento para recordar que cuando tú y yo pecamos, nos exponemos, si eres creyente, a la disciplina de Dios, y si eres incrédulo, te expones al juicio eterno en el infierno. Nunca tomes el pecado a la ligera. Versículo 37, vean, estamos terminando 37. Mas Absalón huyó segunda vez. ¿Vieron? Versículo 34 dice Absalón huyó. Versículo 37, Absalón huyó. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo está enfatizando lo que este perverso, homicida, egoísta, soberbio, impenitente está haciendo, huyéndose. Y vean lo que hace el Espíritu Santo. Vean, versículo 37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días.
él huyendo, su padre llorando. Aquí tienes a un hijo que no le importa a su familia. Absalón, no me importa, yo me huyo. Tu familia está en duelo. Un hermano se murió, tu papá está llorando. No importa. Vean, un hijo huyendo, el padre llorando. Aquí tenemos la manifestación del corazón de Absalón, que es lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3. Absalón era un hombre sin afecto natural. O sea, ni siquiera era capaz de amar a su propia familia, y aquí lo demuestra. Su familia está en duelo y él se va, se huye. Qué cruel, solo se ama a sí mismo. Es un asesino sin compasión, obviamente, ¿verdad? Ningún asesino tiene compasión, pero aquí Absalón está demostrándolo claramente. Huyó, ahora, versículo 37, ¿a dónde huyó? Vean el 37, huyó y se fue a Talmai. ¿Quién era Talmai? Dice, hijo de Amiud, rey de Jesús. ¿Quién es ese? Bueno, segundo de Samuel 3:3, escuchen, Talmai era su abuelo materno de Absalón. O sea, se fue con su abuelo de parte de su mamá. Su mamá no era israelita, era aramea. Y se fue al reino del norte, un reino del norte arameo, con su abuelo materno. Hermanos, esto es como cuando los papás son creyentes, el hijo se le revela, se va y se va a proteger en casa de un familiar incrédulo, ¿no? Es así. Porque la familia de Talmai no eran israelitas, no eran creyentes. Y Absalón, quien era israelita, y su padre, que era creyente, él se huye y se va a refugiar en la casa de un familiar que ni siquiera teme a Dios. Cuidado, hermanos, con los hijos que se van y los abuelos que cobijan el pecado. Aquí Talmai era su abuelo y para allá corrió, pidiendo o buscando protección. Un hijo huyendo y un padre llorando. Y dice el versículo que todos los días lo hacía. David estaba llorando, hermanos, y ¿saben qué? Aquí es lo que más me duele. Esto de verdad es lo que más me duele. David estaba llorando cuando debía estar juzgando a su hijo. David debió haber agarrado sus armas, su general, vámonos a buscar a Absalón y a matarlo. Es tu hijo, sí, pero la ley manda matarlo. Dios manda que lo matemos. Dirás, pero ¿será que David podía? Hermanos, David era un soldado profesional, el mejor soldado que ha existido en Israel. Nunca se le narra una derrota a David. Y además de todo era el rey, tenía toda la riqueza y todas las posibilidades. Pudo haber encontrado a su hijo Absalón y matarlo en un día porque tenía todo el poder bélico para lograrlo. Y David, en vez de estar juzgando a su hijo, está llorando por el hijo. Qué triste. Cuando debiendo hacerlo no aplicas castigo a tus hijos, algo muy mal anda contigo como padre y sufrirás las consecuencias. Más adelante en el capítulo 14 y 15, ¿se acuerdan? Absalón se le va a revelar al papá por lo mismo, porque el papá no hacía nada, no disciplinaba. Y también nosotros, si debiendo disciplinar o aplicar castigo a nuestros hijos no lo hacemos, algo muy malo anda con nosotros. Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre. Aquí está Absalón con David. Versículo 38 y terminamos ahí, 38 y 39 dice, así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Tercera vez que dice que huyó. Versículo 38, así huyó. O sea, el Espíritu está enfatizando, este hombre se fue, no le importó, no se arrepintió, no hizo las paces, no buscó restauración, huyó, se fue a Jesús, la ciudad de su abuelo, y estuvo allá, ¿cuánto tiempo? 3 años. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que David nunca lo hizo volver. No lo mandó buscar, no lo mandó traer. Creo que el pecado de David es peor que el de Absalón. Escuchen. Absalón esperó 2 años para vengarse, pero David esperó 3 años para hacerlo traer y lo hizo obligado, como vamos a ver en el capítulo 14. Es peor el pecado de David como padre que el de sus hijos, mucho peor. Y versículo 39, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. La idea ahí, hermanos, es que David quería que Absalón regresara con bien, quería tenerlo, quería abrazarlo. O sea, parece que era su preferido. No lo castigó, no lo disciplinó, no le importó. Aquí tenemos a un David fallido, a un David pecando como padre.
Yo creo que David no juzgó a Absalón y a Amnón en su momento, pues porque escuche, por la misma razón que nosotros hoy como padres no castigamos a nuestros hijos, por egoísmo. ¿Egoísmo? Sí, egoísmo. No disciplinas a tu hijo porque no quieres sufrir de verlo castigarlo, pero no te das cuenta que al evitar el castigo vas a sufrir por su pecado. Aquí David no quería que le pasara nada a su Absaloncito y ya quería verlo, ya hasta lo extrañaba, pues es la idea del versículo 39. Pero David realmente era un egoísta. Su hijo merecía morir, Éxodo 21:12, el que matare debe morir. Absalón había matado, debía morir. Nosotros obviamente no vamos a matar a nuestros hijos, no estoy predicando eso. No vamos a matar a nuestros hijos, pero sí los vamos a disciplinar. Y si no lo hacemos, somos igual de pasivos que David, entonces vamos a sufrir las mismas consecuencias. Aquí David fue un padre títere, ¿ya se dieron cuenta? Un padre títere. ¿Por qué? Escuchen con atención. Los dos hijos de David usaron a su papá para pecar, lo usaron como títere. Escuchen. Amnón usó a su papá para violar a su hermana. ¿Se acuerdan? Él la mandó. Y Absalón usó a su papá para matar a Amnón. ¿Por qué le dio permiso de ir? Los dos hijos usaron como títere al rey David. Y el rey David, ni en cuenta, ni en cuenta. Papás, detengan el pecado de sus hijos por medio de la disciplina o van a sufrir fuertemente. Cuando digo disciplina, disciplina no es castigo. Yo se los he predicado. Si se les ha olvidado, se los repito nuevamente. Disciplina no es castigo. Disciplina es instrucción, reglas, enseñanza, repetición. Eso es instrucción, instruir a tus hijos. Disciplina. Y de ahí dos vertientes. Obedecen, se les reconoce. Desobedecen, se les castiga. Así enseña la Biblia. Hay disciplina verbal y hay disciplina física, las dos habla la Biblia. Pero si tú no disciplinas a tu hijo en el sentido de castigarlo cuando desobedece, sea castigo verbal o sea castigo físico, estás criando un Absalón y un Amnón. Es lo que hizo David. Detengan el pecado de sus hijos, papás. Aquí, finalmente, vemos los 5 fallos de David como padre. Falló filtrando las amistades de sus hijos, falló con falta de juicio, falló con fría pasividad, falló con una fracturada relación y falló con una firmeza débil. Todo lo traté de poner con F para que sea fácil de escribir y recordar. Y vinieron 5, así como hubo 5 fallos de David como padre, hubo 5 consecuencias en sus hijos. Hijo perverso, hija violada, odio entre hermanos, hijo muerto e hijo escapado. Aquí tienes, ¿quieres fallar como padre? Ahí están las consecuencias que nos pueden venir. Lo más triste es que esto se pudo evitar si David hubiera actuado bíblicamente a tiempo. Hermanos, sobre todo esto, yo veo la bendita, soberana, sobre el sufrimiento de David y todo, yo veo la bendita y soberana mano de Dios sobre todo. ¿Lo ven ustedes? La soberanía de Dios. Que Dios, sin aprobar el pecado, ni ser autor del pecado, Él aplica juicio a todos como debe, justamente. Amnón murió porque lo merecía. Absalón va a morir porque lo merece. Y David está sufriendo porque Dios se lo había dicho. ¿Te fijas cómo incluso Dios puede usar el pecado de unos para aplicar juicio a otros? Dios, sin mancharse las manos del pecado del hombre, aplica justicia perfecta y a cada uno le da lo que le corresponde justamente. Qué soberano es Dios, hermanos. Qué soberano es Dios, que está haciendo exactamente lo que Él quiere, a pesar de que David y sus hijos están pecando. Él aplica justicia perfecta. Hermanos, exhortaciones. Huye de la lujuria, no te vengues. Hijos, no se odien. Y padres, no sean fríos con sus hijos. Oremos. Padre, gracias porque en tu palabra encontramos sabiduría como esta para tener una dirección sabia en lo que tú quieres para nosotros como hijos, como padres, como familias, como iglesia. Gracias, Señor, por este capítulo 13 de 2 de Samuel que nos amonesta fuertemente contra la lujuria, contra el odio, contra el homicidio, contra los fallos de los padres, contra los hijos rebeldes, Señor, y las tristes consecuencias del pecado y lo que sucede cuando no se aplica
el juicio a tiempo y lo que sucede cuando no se enfrentan las situaciones bíblicamente, Señor, de verdad, leer estos capítulos duelen, pero nos duele más cuando vemos que sigue repitiéndose en muchas de nuestras vidas, Señor, como creyentes. Padre, ayúdanos a no fallar como David. Ayúdanos, Señor, a no sufrir por nuestros hijos, por nuestras faltas. Señor, yo sé que los hijos son responsables de su propio pecado, pero muchas veces, Señor, nosotros también como padres fallamos y las consecuencias nos hacen doler, sufrir, Señor. Ayúdanos a tomar consejo de estos capítulos, aprender, Señor, de esta grande riqueza que hay en tu palabra. Permite que Cristo sobre todas las cosas brille en nuestro corazón, y si hay alguien aquí que no te conoce, entienda que necesita a Cristo Jesús primero en su vida, el Rey de Reyes, el único que sí puede perdonar pecados y el único que sí es perfecto. Ayúdale a entender, Señor, que te necesita. Y también a los que hemos confiado en Cristo, ayúdanos a vencer el pecado y no seguir los pasos de David en estos capítulos. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.